desde la forma perfecta de un esqueleto humano, con su cráneo, costillas y piernas dobladas apareciendo en el barro del Támesis, hasta una estatua realista de una mujer que brillaba suavemente bajo el agua por la noche. Los ríos no solo guardan peces y barro. Hoy, vamos a descubrir las 20 cosas más aterradoras jamás encontradas en los ríos. En 2023, bajo el antiguo puente de Westgate, en el río Stour, se encontraba una estatua realista de una mujer ahogada conocida como Ofelia. Fue creada por el mundialmente famoso escultor Jason de Caires Taylor y no era una simple obra de arte. Inspirado en la famosa pintura de John Everett Millais sobre el personaje trágico de Shakespeare, Taylor diseñó a Ofelia utilizando materiales reciclados e incorporó luces suaves en su interior, lo que le daba un brillo especial por la noche, con los brazos extendidos, el vestido flotando y la mirada perdida hacia arriba. Parecía una figura fantasmal flotando justo bajo la superficie. Muchas personas se sorprendieron al ver la estatua, y algunas incluso llamaron a la policía, pensando que habían encontrado un cuerpo real. Taylor explicó más tarde que esta reacción era exactamente lo que había esperado. La escultura fue hecha para invitar a las personas a reflexionar sobre la vida, la muerte, el mito y la frágil conexión entre la humanidad, el agua y la naturaleza. Ahora, vamos a Japón para descubrir un famoso monstruo. El kappa es uno de los yokai más conocidos de Japón. Criaturas traviesas y a veces peligrosas, que se dice viven en los ríos. Generalmente se describe que tienen manos con membranas, un caparazón como el de una tortuga y un pequeño cuenco de agua sobre sus cabezas. En 2014 circularon informes sobre un extraño cadáver encontrado al lado de un río en el noreste de Japón. El cuerpo tenía una piel amarillenta y translúcida, un rostro largo con ojos hundidos y una boca con forma de pico. Lo que más sorprendió a los testigos fue lo parecido que era a los dibujos del mítico kappa. Aunque carecía del famoso caparazón, algunos residentes pensaron que podría haber sido un kappa que había perdido su caparazón en una pelea o después de morir. Otros creyeron que el cuenco en su cabeza pudo haberse colapsado mientras el cuerpo se secaba. Sin embargo, un biólogo cercano sugirió que probablemente eran los restos de un animal, tal vez una vaca joven o un mono, cuyas características habían cambiado debido al daño del agua y la descomposición. La anaconda verde es la serpiente más grande y pesada del mundo, conocida por su impresionante fuerza y habilidades para cazar. Se encuentra en las cuencas de los ríos Amazonas y Orinoco, en Sudamérica. Y esta gigantesca serpiente puede llegar a medir hasta 9 metros de largo y pesar más de 230 kilogramos. Es una experta en emboscadas, utilizando su fuerza, paciencia y el refugio de las aguas turbias para cazar en ríos, pantanos y bosques inundados. Acostada inmóvil bajo la superficie, la anaconda espera su próxima comida, que podría ser un capibara, un caimán o incluso un cerdo salvaje. Cuando la presa se acerca, ataca al instante, cerrando sus mandíbulas alrededor del animal antes de enroscar su grueso cuerpo con fuerza. Cada apretón corta el flujo sanguíneo y el aire, haciendo que la presa pierda el conocimiento en pocos segundos cuando la lucha termina. La serpiente comienza a tragar a su presa entera, usando sus mandíbulas flexibles para engullir criaturas mucho más grandes que su cabeza. Puede tardar horas en terminar de tragar, y después de semejante banquete, la anaconda puede pasar semanas sin comer. Aunque su tamaño y fuerza inspiran miedo, rara vez ataca a las personas. Ahora, abramos el misterio de una antigua canoa enterrada durante siglos en el Río Rojo de Luisiana. No olvides activar la campanita, compartirlo con tus amigos y suscribirte si aún no lo has hecho. Realmente me ayuda y prometo traerte más contenido increíble. A principios de 2024, arqueólogos descubrieron una canoa de 10 metros en el Río Rojo, cerca de Belcher, Luisiana. Tallada a partir de un tronco de ciprés calvo alrededor del año 1300 OST. Sí. Es la canoa precolonial más grande jamás encontrada en el estado y ofrece una rara visión de los pueblos Caddo y sus ancestros.
conservada por los sedimentos de bajo oxígeno del río y la durabilidad de la madera de ciprés. La embarcación permaneció en condiciones excepcionales durante siglos. Se cree que fue elaborada por los Caddo, quienes mantenían amplias redes comerciales a lo largo de los 270 kilómetros del Río Rojo. La canoa refleja habilidades avanzadas y un profundo conocimiento del entorno. Es probable que haya sido vaciada con herramientas de piedra o hueso y modelada con fuego controlado. Su tamaño sugiere que se utilizaba para transporte, pesca, comercio o ceremonias durante el período misisipiano, cuando las culturas indígenas florecían en toda la región. Los bajos niveles de agua, probablemente causados por la sequía, revelaron la canoa, recordando descubrimientos similares en el lago Mendota, en Wisconsin. Un equipo dirigido por el arqueólogo estatal de Luisiana, Jeffrey Chip McGimsey, mantiene la embarcación sumergida para evitar su deterioro hasta que se complete su conservación. Este hallazgo resalta la destreza en ingeniería de los Caddo y su dominio de las vías fluviales siglos antes del contacto europeo. El 30 de diciembre de 2022, el East River de la ciudad de Nueva York se convirtió en el centro de una verdadera caza del tesoro, conocida como la Caza de Huesos. El frenesí comenzó después de un episodio de The Joe Rogan Experience, donde el coleccionista de fósiles John Reeves afirmó que el Museo Americano de Historia Natural había arrojado al East River alrededor de 500,000 huesos y colmillos de mamut, unos 50 toneladas, cerca de la calle 65. Y la FDR Drive en la década de 1940. Reeves dijo que basó su afirmación en un borrador de manuscrito vinculado al distrito minero Fairbanks en Alaska. Explicó que los huesos fueron originalmente excavados en Alaska y enviados al museo, pero muchos fueron descartados debido a daños o falta de espacio de almacenamiento, con un solo colmillo de mamut que podría valer hasta $20,000. La historia sugería una fortuna bajo el agua, lo que hizo que los buzos se apresuraran al lugar. La historia se remonta a principios del siglo XX, cuando el curador Childs Frick dirigió las excavaciones de fósiles en Alaska y envió grandes hallazgos a Nueva York. Los buzos Don Gunn, conocido como Dirty Water Don, Austin Williams y Connor Rogers, buscaron en el río utilizando botes y equipo de buceo, luchando contra la mala visibilidad y fuertes corrientes. Recuperaron escombros como el marco de un camión y un hueso de mandíbula de bisonte de las estepas, pero no encontraron colmillos. El manuscrito citado por Reeves, un borrador de la década de 1990 para un libro no publicado, se basaba en relatos de segunda mano, dejando la leyenda de los huesos de mamut del East River sin resolver. El caimán negro es uno de los depredadores más temidos del Amazonas y un verdadero maestro de sus aguas. Ha existido durante millones de años, adaptándose a las condiciones cambiantes mientras permanece casi igual, ganándose el título de fósil viviente. Los caimanes negros están entre los reptiles más grandes de América, alcanzando hasta 6 metros de largo y pesando casi 450 kilogramos. En una región llena de depredadores peligrosos, pocos pueden igualar su fuerza, su mordida capaz de triturar huesos y su estilo de caza paciente los convierten en cazadores letales de emboscada. Se mantienen justo bajo la superficie, con solo los ojos y las fosas nasales fuera del agua, esperando a que la presa se acerque para atacar con precisión explosiva. Este sigilo y fuerza les permite derribar casi cualquier animal que elijan. Los caimanes negros adultos prácticamente no tienen enemigos naturales y gobiernan su entorno sin desafío. Temidos y respetados por los pueblos indígenas. A menudo son retratados en las leyendas amazónicas como seres poderosos y misteriosos que inspiran tanto asombro como miedo. ¿Te atreverías a enfrentarte a un caimán negro en su hábitat natural? Hablemos de eso en la sección de comentarios. El pez cabeza de serpiente es un depredador poderoso y una amenaza seria para los ecosistemas de todo el mundo. Con un apetito insaciable y un crecimiento rápido, se ha convertido en una especie invasora importante en muchas regiones.
El cabeza de serpiente del norte y el gigante son los más notorios, conocidos por su rápida expansión y por dominar los hábitats locales. Su largo cuerpo, parecido al de una serpiente, y sus agudos instintos de caza los hacen peligrosos. Se alimentan de peces, ranas, crustáceos e incluso pequeños mamíferos. Eliminando rápidamente las especies nativas, los cabeza de serpiente se reproducen con rapidez, con hembras que pueden poner hasta 15 y 2 huevos a la vez, y defienden sus nidos ferozmente, lo que hace que sean casi imposibles de controlar. Pueden respirar aire y recorrer distancias cortas en tierra, sobreviviendo en aguas con poco oxígeno. Originarios de Asia y África, incluyendo China, India, Malasia y partes de Rusia. Han invadido otras áreas, especialmente Estados Unidos, a través de liberaciones accidentales o el comercio ilegal de mascotas. Una vez establecidos, superan a los peces nativos y dañan ecosistemas enteros. Su capacidad para sobrevivir en diversos entornos hace que sea casi imposible erradicarlos, a pesar de los esfuerzos como la pesca eléctrica y los tratamientos químicos. Los cabeza de serpiente siguen expandiéndose, demostrando cuán destructiva puede ser una especie adaptable. A principios de 2024, un viaje de pesca en el río Hawkesbury tomó un giro extraño cuando Fetty Ada, de 65 años, filmó lo que parecía ser una figura humanoide en el agua, grabado cerca de Wiseman's Ferry. El video mostró una forma oscura moviéndose bajo la superficie. Ada comentó que la forma en que la cabeza se levantaba del agua parecía casi humana. Pero cuando un miembro de la familia lanzó cebo hacia ella, la criatura desapareció rápidamente. La familia sospechaba que podría haber sido una foca, aunque las focas rara vez se ven tan al norte, en el río Hawkesbury, aproximadamente 120 kilómetros al noroeste de Sydney. El Hawkesbury, conocido por sus aguas profundas y su diversa fauna, ha estado ligado durante mucho tiempo a relatos misteriosos. El arte rupestre Darug de la zona muestra una criatura de cuello largo, conocida como el monstruo del río Hawkesbury, una leyenda que inspiró historias sobre un animal similar a un plesiosaurio. Relatos modernos han mantenido vivo el misterio, incluido un informe de 1979 de un bote hogar cerca de Brooklyn, que supuestamente fue levantado por una enorme fuerza submarina. Ya sea que el encuentro de Ada haya sido con una foca o algo más, este suceso agrega más misterio a la reputación perdurable del río, como uno de los cursos de agua más enigmáticos de Australia. En octubre de 2023, un extraño descubrimiento en las orillas del río Támesis en Gravesend, Kent, llamó la atención de todos. La gente notó lo que parecía ser un esqueleto humano en el lecho fangoso del río, completo con cráneo, caja torácica y piernas dobladas. Muchos pensaron que se había encontrado un cuerpo real. Pronto se reunió una multitud, pero resultó que los huesos eran solo un truco visual inusual. La forma fue creada por cuerdas enredadas, trozos de metal y barro del río que, por casualidad, formaron algo que parecía sorprendentemente humano. El momento fue capturado en una foto ampliamente compartida, tomada por el fotógrafo de barcos Rob Powell, lo que sumó otro hallazgo extraño a la larga historia del Támesis de descubrimientos durante la bajamar. Desde monedas antiguas hasta reliquias de la guerra. Incidentes como este ya han sucedido antes. En 2018, lo que parecía un esqueleto en Vermont, Estados Unidos, resultó ser un maniquí desechado. Y en 2021, lo que parecía un cuerpo era solo un montón de tela. El llamado esqueleto fantasma de Gravesend nos recuerda cómo la naturaleza y los objetos abandonados pueden crear accidentalmente escenas que parecen sorprendentemente reales. Ahora, otro río al otro lado del océano reveló algo aún más inesperado. Durante el verano de 2020, en la limpieza anual del río Olentangy, en Delaware, Ohio, los voluntarios que normalmente sacaban bicicletas, latas y trozos de metal, descubrieron un enorme objeto metálico que pesaba alrededor de 400 kilogramos, tan pesado que fue necesario usar una excavadora para llevarlo a la orilla
El extraño hallazgo, con forma de un Hershey's Kiss aplastado, dejó perplejo al Departamento de Servicios Públicos de Delaware. Para averiguar qué era, la ciudad compartió fotos en línea y pidió ayuda para identificarlo, debido a su forma futurista. La gente bromeó en Twitter diciendo que podría ser la cápsula perdida del Apolo de la NASA que había caído en el río Olentangy. La publicación se difundió rápidamente por las redes sociales, lo que generó suposiciones salvajes sobre si se trataba de restos de un ovni o de un antiguo marcador del río. Junto con muchos memes y comentarios graciosos, el Nilo, la fuente de vida de Egipto, ha contado una historia famosa durante miles de años. En Éxodo 7, 14 a 25, Moisés golpeó el río con su bastón, convirtiendo sus aguas en sangre como la primera de las 10 plagas que tenían como objetivo hacer que el faraón liberara a los israelitas. El texto describe ríos, canales, estanques e incluso agua almacenada volviendo roja, matando peces y dejando el agua inutilizable. Este evento devastó la economía y la fe de Egipto, ya que el Nilo era sagrado para el dios Hapi, el portador de la fertilidad y las inundaciones. Los informes modernos sobre el Nilo volviéndose rojo mantienen viva esta leyenda. En 2016, una imagen satelital de la Agencia Espacial Europea mostró el río brillando en rojo, lo que recordó a muchos la narración bíblica. Los científicos aclararon que la imagen era infrarroja, destinada a resaltar la vegetación, no un cambio real de color. En 2023, publicaciones virales nuevamente afirmaron que el Nilo se había vuelto rojo. Lo que los expertos explicaron podría ser el resultado de florecimientos de algas, como Euglena sanguínea, un microorganismo que tiñe el agua de carmesí y agota el oxígeno, matando peces y creando un efecto similar a la sangre. Escritos antiguos, como el papiro de Ipuwer, del segundo milenio ATI. Sí. También describen las aguas del Nilo volviéndose rojas y malolientes. Algunos investigadores vinculan esto a la actividad volcánica, posiblemente de la erupción de Tera, que pudo haber liberado cenizas y minerales en el río. En junio de 2016, Steve Bate, de 67 años, caminaba con su perro cerca de la presa Carr Mill en Sentahi, Helens, Merseyside, cuando vio un objeto metálico oxidado parcialmente sumergido en el agua. Parecía demasiado pesado para haber llegado allí de forma natural, y parecía completamente fuera de lugar. Curioso. Bate compartió fotos en línea, que rápidamente llamaron la atención y generaron especulaciones sobre su origen. Algunos pensaron que podría ser escombros de una aeronave o una pieza de maquinaria agrícola antigua, aunque no había granjas cercanas. Otros sugirieron que podría ser parte de una rueda hidráulica industrial o un sistema de bombas primitivo hecho de hierro o acero. La presa Carr Mill, el cuerpo de agua interior más grande de Merseyside, tiene profundas raíces industriales. Fue construida en la década de 1750 como un estanque para molino, y en su momento alimentó una forja de hierro, y apoyó operaciones de molienda que datan de principios del 1700. El historiador local Joe Powell mencionó que cerca de la salida de la presa solía estar un molino de grano, probablemente enterrado bajo desarrollos posteriores. El óxido y el diseño del objeto sugieren que podría ser un fragmento de esa época, revelado por la erosión o los niveles bajos de agua, similar a los restos encontrados en el río Mississippi durante las sequías de 2022. Solo el nombre puede generar miedo. Llamado el pez vampiro, se gana su título por sus dientes afilados como navajas y su feroz apetito. Es un verdadero carnívoro que recorre los ríos de las cuencas del Amazonas y el Orinoco, atacando casi cualquier cosa que tenga la mala suerte de cruzarse en su camino. Sus largos colmillos, parecidos a los de un vampiro, parecen sacados de una leyenda, pero a diferencia de las criaturas mitológicas, el pez vampiro, también conocido como payara, es real. Es un depredador de emboscada que ataca con gran velocidad y precisión. Los ejemplares adultos de payara pueden crecer hasta más de 1 metro de largo, y sus poderosas mandíbulas
armadas con colmillos de hasta 15 centímetros. Los convierten en uno de los cazadores de agua dulce más intimidantes de la Tierra. Se lanzan hacia adelante en estallidos repentinos, cerrando sus mandíbulas con mordidas aplastantes mientras capturan a su presa. Se encuentran más a menudo en tramos profundos y oscuros de ríos de corriente rápida. Y el pez vampiro sigue siendo uno de los animales más temidos y fascinantes de las aguas oscuras del Amazonas. ¿Nadarías en un río sabiendo que el pez vampiro podría estar acechando bajo la superficie? Cuéntanos en los comentarios, y no olvides suscribirte y seguir el canal para descubrir más cosas interesantes. A simple vista, esta pequeña rana puede parecer inofensiva o incluso tierna, pero esa impresión desaparece rápidamente. Con solo 1 gramo de su toxina en la piel puede matar hasta 15 adultos. La rana dorada flecha venenosa no solo es una de las criaturas más peligrosas de los ríos, sino también uno de los animales más mortales del planeta. La rana dorada flecha venenosa vive en las selvas tropicales del oeste de Colombia, principalmente cerca de la costa del Pacífico. En las regiones de Cauca y Valle del Cauca, prosperan en los bosques húmedos de tierras bajas y cerca de los arroyos, alimentándose de pequeños insectos. Su piel contiene batrachotoxina, una potente neurotoxina que bloquea las señales nerviosas, lo que provoca parálisis e incluso paro cardíaco. La cantidad de toxina en una sola rana es suficiente para matar a varias personas. En su hábitat natural, su piel de un brillante color amarillo o naranja advierte a los depredadores de que se mantengan alejados. Los grupos indígenas, incluidos los Embera de Colombia, han usado su veneno para recubrir flechas de cerbatana para la caza. Esta práctica inspiró el nombre de rana flecha venenosa. Los lugareños las manejan con extremo cuidado, y cualquiera que se encuentre con una en la naturaleza debe hacer lo mismo. Pequeña pero letal, esta rana sigue siendo uno de los asesinos más sorprendentes de la naturaleza. En julio de 1987, el condado de Kerr, Texas, fue golpeado por inundaciones repentinas mortales cuando el río Guadalupe subió casi 8 metros, o aproximadamente 26 pies. En solo 1 hora de lluvia intensa, el desastre cobró la vida de al menos 10 personas y dejó a otras desaparecidas, incluidas varias niñas de un campamento de verano cercano. En medio del caos, una mujer de 22 años de Midland, que estaba acampando con su familia cerca de Ingram, fue arrastrada más de 32 kilómetros por la corriente furiosa, lanzada entre escombros y cruzando 4 vados de agua baja. Finalmente logró aferrarse a un ciprés cerca de Center Point, donde se mantuvo durante más de 4 horas. Un hombre local de 70 años escuchó sus gritos y la vio atrapada en la inundación, incapaz de llegar hasta ella. Hizo señales a un oficial del sheriff del condado de Kerr, quien solicitó equipos de rescate de los condados cercanos. Cuando las aguas retrocedieron, los rescatistas la alcanzaron y le proporcionaron comida, ropa seca y refugio en una casa local. Aunque sufrió una lesión en la cabeza y moretones, sobrevivió contra todo pronóstico, incluso cuando varios miembros de su familia seguían desaparecidos durante los esfuerzos de búsqueda en curso en los últimos años. El río Éufrates, que se extiende por unos 2.800 kilómetros a través de Turquía, Siria e Irak, ha estado secándose a un ritmo alarmante. A medida que los niveles de agua bajan, han comenzado a emerger ruinas antiguas, lo que ha despertado curiosidad y especulación. En 2021, los funcionarios iraquíes advirtieron que el río podría desaparecer casi por completo para 2040 debido al cambio climático, la disminución de las precipitaciones y el creciente número de presas en Turquía y Siria. A medida que el río se retira, las cuevas y artefactos recién expuestos han reavivado las discusiones sobre las profecías bíblicas. En el libro de Apocalipsis 9:14-15, se menciona que 4 ángeles atados en el Éufrates son liberados para destruir a 1/3 de la humanidad. Más adelante, en Apocalipsis 16:12, se predice que el río se secará para preparar el camino para los reyes del este. Algunas leyendas incluso hablan de una montaña de oro enterrada o de ángeles caídos encarcelados bajo sus aguas.
Un video viral muestra a un hombre caminando por una sección seca del río, afirmando ver una forma que parece un ángel caído en el barro expuesto, ya sea coincidencia o simbolismo. El Éufrates que se seca se ha convertido en un recordatorio poderoso tanto de la crisis ambiental como de la antigua profecía. En enero de 2023, un trabajador de asfalto de Kansas City y un mecánico de autos hicieron un descubrimiento notable a lo largo del río Missouri, cerca de Riverfront Park. Después de meses de sequía, el río había bajado drásticamente, revelando rocas, bancos de arena y antiguos diques entre los escombros expuestos. Encontraron un cráneo de bisonte fosilizado de aproximadamente 76 centímetros de ancho, con ambos cuernos aún intactos y un peso de alrededor de 7 kilogramos. La paleontóloga Melissa Eaton confirmó que probablemente pertenecía a un Bison antiquus, un ancestro extinto del actual bisonte americano. Esta especie de la edad de hielo era hasta un 25% más grande que los bisontes de hoy, midiendo alrededor de 25 metros de largo y pesando hasta un 600 kilogramos. Estos gigantes recorrían América del Norte hace más de 10.000 años, tras migrar desde Siberia a través del puente terrestre de Bering, y desaparecieron cerca del final del Pleistoceno. Los fósiles de bisonte aparecen ocasionalmente a lo largo de los ríos, pero hallazgos como este son raros en la región de Kansas City. En 2014, las aguas bajas cerca de Pierre, Dakota del Sur, expusieron más de 100 cráneos antiguos. Aunque pocos estaban tan bien conservados, los científicos planean datar el hallazgo mediante carbono para determinar su edad exacta. ¿Te habrías detenido a observar más de cerca si hubieras visto parte de un cráneo masivo asomando desde la orilla del río? Cuéntanos en los comentarios. En un tranquilo día de verano de 2020, un grupo de rafting en el río Shoshone de Wyoming, cerca de Cody, hizo un descubrimiento escalofriante. Mientras flotaban río abajo, vieron un objeto extraño flotando en el agua. Al principio parecía un pequeño animal atrapado entre los escombros, pero cuando se acercaron, se dieron cuenta de que era un cráneo humano, aún cubierto con sedimentos y musgo del río. Se llamó a las autoridades al lugar, y los investigadores rápidamente acordonaron la zona. El cráneo fue enviado para un examen forense, que confirmó que pertenecía a un hombre adulto no identificado. Los expertos no pudieron determinar cuánto tiempo había estado en el río, pero el hueso desgastado y las capas de sedimento sugirieron que había estado enterrado durante años antes de ser desenterrado por las recientes inundaciones. El hallazgo suscitó una gran especulación. Era el resto de una persona desaparecida, un vestigio del pasado fronterizo de la zona, o evidencia de algo más oscuro. A pesar de las pruebas exhaustivas y las búsquedas en los registros de personas desaparecidas, la identidad del cráneo y el misterio que lo rodea siguen sin resolverse. En febrero de 2019, un campo de arroz en San Javier, en la provincia de Santa Fe, Argentina, se convirtió en el escenario de un descubrimiento inusual. La trabajadora local María Julia Candotti notó una criatura tan extraña que la sorprendió: un cuerpo largo, parecido al de una anguila, con piel arrugada y una boca llena de lo que parecían dientes humanos. Los expertos confirmaron rápidamente que la criatura era un pez pulmón de Sudamérica, también conocido como pez barroco. Esta especie es nativa de las cuencas del Amazonas, Paraguay y el río Paraná inferior. El biólogo acuático Pablo Scarabotti explicó que los dientes que tanto inquietaron a las personas eran en realidad placas dentales fusionadas, diseñadas para triturar cangrejos y caracoles. Sus principales fuentes de alimento: estos peces, que respiran aire, pueden crecer más de 1 o 2 metros de largo y viven en pantanos o ríos de corriente lenta, saliendo a la superficie para respirar cuando los niveles de oxígeno son bajos. Incluso pueden sobrevivir hasta 3 años sellados en un capullo de barro durante las sequías, lo que podría explicar por qué uno apareció en un campo de arroz inundado, considerado un fósil viviente. El pez pulmonado ha existido durante casi 400 millones de años y es visto como un vínculo evolutivo vital entre los peces y los primeros animales terrestres.
Parte pez. Parte sierra. El pez sable es una de las criaturas más inusuales del agua. Estos animales extraordinarios viven en las oscuras profundidades de ríos, estuarios y mares costeros. Su característica más distintiva es un largo hocico en forma de sierra llamado rostrum. Esta extensión plana de la cabeza está bordeada con dentículos afilados, que actúan como una poderosa herramienta de caza. Algunas especies pueden crecer hasta 7 metros de largo, aunque la mayoría es más pequeña, a pesar de su tamaño y forma distintiva. Los peces sable rara vez se ven porque prefieren aguas profundas o turbias y se mantienen cerca del lecho del río. Aunque pueden parecer peligrosos, generalmente son inofensivos para los humanos. Sin embargo, cuando cazan, su precisión los convierte en depredadores formidables. El rostrum está lleno de electroreceptores, que detectan señales eléctricas débiles de las presas cercanas. Esto permite a los peces sable sentir los peces y crustáceos enterrados bajo la arena. Cuando atacan, mueven rápidamente su hocico en forma de sierra de un lado a otro para herir o aturdir a su presa antes de comerla. Con su anatomía única y habilidades de caza, los peces sable siguen siendo una de las especies más fascinantes y malentendidas del océano. ¿Cuál crees que es la cosa más aterradora que podría estar escondida en los ríos y que aún no hemos descubierto? ¿Alguna vez encontraste algo extraño o inexplicable cerca de un cuerpo de agua? Comparte tus teorías y experiencias en los comentarios, porque leo cada uno de ellos. Y algunas de las historias que has compartido en el pasado han sido absolutamente increíbles. Si te gustó el video de hoy, por favor dale un like y no olvides suscribirte al canal. Tu apoyo significa mucho para nosotros. Muchas gracias por ver el video, y nos vemos en el próximo. Gracias por estar con nosotros. Deja un comentario, dale me gusta para mostrar tu apoyo y recuerda suscribirte para más videos emocionantes. Nos vemos la próxima vez.